El candidato socialista a la alcaldía de Valencia ha visitado esta mañana las instalaciones de la ONCE y ha mantenido una reunión con los representantes de esta organización, a los que les ha trasladado su compromiso con la reactivación de las políticas sociales en la ciudad de Valencia. En este sentido, les ha anunciado que creará un nuevo Instituto Municipal de Políticas Sociales, así como un Consejo de Bienestar Social, donde se podrán tener en cuenta las propuestas de las personas que, como las que integran la ONCE, aportan mucho a nuestra sociedad. Además, les ha anunciado que cuando sea alcalde volverá a poner en marcha el bono oro de la AMT para personas con discapacidad visual. Hemos expresado también el compromiso, en el caso de la ciudad de Valencia, de que las personas con dificultades visuales vuelvan a recuperar el bono oro que se les retiró en esta ciudad para el uso del transporte público, en concreto de la AMT, en que nosotros creemos en la participación y en este sentido creemos también que hay que hacer un mayor compromiso con el tema de todo lo que tiene que ver con servicios sociales, creando un nuevo instituto municipal dedicado a los servicios sociales, un consejo de bienestar social donde se puedan apoyar, desde luego, o escuchar, mejor dicho, y tener en cuenta las propuestas de las personas que, como la gente de la ONCE, aportan mucho a nuestra sociedad, y decir también que la importancia de la ley de dependencia también y de su desarrollo es esencial, y por eso nosotros estamos plenamente comprometidos con ella, y lo estamos porque además en nuestra ciudad hay cerca de 50.000 personas que deberían recibir ese apoyo, y eso también es una fuente de nuevos empleos. Yo creo que la cohesión social en este sentido es también muy importante, y cerca de 3.000 personas podrían estar en estos momentos trabajando para si se desarrollara y se impulsara de una manera decidida esa norma en la ciudad.